Hola, aquí les traigo un nuevo capítulo, espero lo disfruten y si es así suscríbanse y denle like. The Owl House. Hijos de la Luz. Capítulo 18. Un espíritu deportivo renovado. Escena 1. La anticipación y el despertar. El aire en Exide siempre olía a magia concentrada, a polvo de pergamino y a la ligera ferocidad de la adolescencia demoníaca. Pero esa mañana en particular, el aire olía a algo más. A hierba del campo de Goodby machacada, a la promesa del sudor de la competición y, para Boscha, al incienso dulzón de la adulación pública que creía merecer por derecho divino. La temporada de Goodby era su momento sagrado. Como capitana de las Banshees, las 3 veces campeonas consecutivas de Exide, su llegada a la escuela en el día inaugural era un ritual. Se detuvo al pie de los escalones principales, ajustando el birrete de su uniforme con un gesto seguro. Al lado, su equipo, Scara, Amelia y Kat, se alineaban como una guardia de honor, sonriendo con expectación. Boscha cerró sus 3 ojos, respirando hondo, preparándose para la oleada de vítores, los elogios de los estudiantes de primer año, los suspiros de admiración de las masas, tal vez incluso Leo esté allí. Ella se sonrojó y apartó esos pensamientos rápidamente. Abrió los ojos. Nadie la miraba. Un grupo de estudiantes de la aquelarre de ilusiones pasó riendo, absorto en su propia conversación. Un par de chicos de la aquelarre de construcción arrastraban una pila de madera hacia el gimnasio, sin siquiera desviar la mirada. Donde ella esperaba ver una multitud expectante, solo había el tráfico habitual de un día escolar. Un nudo de confusión y luego una punzada de indignación comenzaron a formarse en su estómago. ¿Qué está pasando?, murmuró Amelia, frunciendo el ceño. Tal vez están preparando una sorpresa en el vestíbulo, sugirió Scara, tocando su arpa pequeña con nerviosismo. Pero no había sorpresa. Lo que había, en cambio, era un grupo animado reunido alrededor del casillero de Willow Park, a unos metros de distancia. El centro de atención era la propia Willow, que lucía una sonrisa genuina y cómoda, algo que Boscha recordaba haber visto pocas veces. Gus estaba a su lado, gesticulando ampliamente, contando lo que parecía ser una historia graciosa. Y lo más impactante, Amity Bligh estaba allí también, apoyada casualmente contra los casilleros, escuchando con una media sonrisa en su rostro. Amity, su ex mejor amiga, que había roto los lazos con ella y su grupo después de reconciliarse con Willow. El cumplimiento silencioso pero firme de su promesa era como un recordatorio constante para Boscha. Créeme, no volverán a molestarte. Le había dicho Amity a Willow, y sus ojos, al encontrarse con los de Boscha, habían transmitido un mensaje claro. El viejo orden había terminado. Willow se rió de algo que dijo Gus, un sonrido claro y confiado. Un estudiante de la aquelarre de planta le dio una palmada en el hombro al pasar. Otro le preguntó sobre un proyecto de botánica. No era el foco de atención estridente y efímero que Boscha anhelaba. Era algo más sólido, más orgánico. Una aceptación genuina. ¿En serio? La voz de Boscha sonó más cortante de lo que pretendía. ¿Willow? ¿Todo el mundo está emocionado por Willow? Scara se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada. Se ha vuelto bastante popular desde lo de Grom y griega. Ya sabes, lo de la mente. Es porque Amity está a su lado. Gruñó Boscha, cruzando los brazos. La gente sigue a los Bligh como insectos a la luz. Es patético. O tal vez le están dando una oportunidad. Musitó Kat, solo para recibir una mirada fulminante de Boscha. No importa, dijo Boscha, enderezándose. La indignación se estaba solidificando en una ira familiar y más manejable. Tienen su pequeño club de admiradores. Nosotras tenemos un campeonato que defender. Vamos. Avanzó con sus amigas siguiéndola, pero su entrada triunfal había sido robada. Por Willow. La misma Willow a quien solía poder hacer temblar con una sola mirada. La seguridad que emanaba de Willow, la seguridad que Amity ayudaba a proteger, era una afrenta personal. Boscha necesitaba que la gente la mirara, la adorara, la temiera. Era su combustible, su validación externa, como bien sabía. Ver esa validación dirigirse a otra persona, especialmente a alguien que consideraba inferior, encendió una llama antigua y desagradable en su interior. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara una oportunidad. En el pasillo hacia el aula de pociones, vio a Willow, Luz y Gus caminando juntos. Luz hablando animadamente sobre una nueva variación del glifo de luz que había soñado y que iba a intentar replicar. Boscha se interpuso en su camino, bloqueándolo con su cuerpo. Buenos días, Club de los Bichos Raros.
dijo, su voz goteando un desdén que ya no era tan automático como antes. Una parte de ella, pequeña y confusa, recordaba el duelo en Grom, la forma en que Luz y Amity, e incluso su propio amigo Leo, habían luchado juntos. Pero esa parte fue rápidamente ahogada por la necesidad de reafirmar su dominio. ¿Ya tienen su vestuario de rugby? Oh, espera, ninguno de ustedes juega en el equipo, ¿verdad? Willow apenas puede levantar una bola sin ayuda. Willow se puso tensa, pero no bajó la mirada como antes. No estamos interesados, Boscha. Claro que no. Dijo Boscha, sonriendo. Es un deporte para atletas, no para tristes coleccionistas de plantas. Oye, protestó Luz, dando un paso al frente. Willow es de las mejores brujas que conozco. Podría hacer que las enredaderas te envolvieran y te lanzaran fuera del estadio antes de que puedas parpadear con tus 3 ojos. Gus asintió con vigor. Y yo podría crear una ilusión de 100 Willow venciendo a 100 Boscha. Sería muy educativo. Boscha se rió, pero sonó forzada. Hablas mucho para ser alguien que ni siquiera tiene un saco de bilis. ¿Qué vas a hacer, humana, dibujarme un círculo de tiza? Se acercó más a Luz, invadiendo su espacio personal. Este no es tu mundo. Nunca lo será. Solo eres la mascota rara de Eda. En ese momento, una sombra alta cayó sobre ellas. Boscha. La voz era calmada, mesurada, y carecía por completo del tono mecánico y analítico que solía tener. Todos giraron. Leo Noceda estaba allí, con un libro en su mano derecha, su guantelete en la mano izquierda, brillando tenuemente bajo la luz del pasillo. Ya no hablaba en porcentajes ni en frases de manual. Su intervención fue simple y directa. ¿Acabas de llamar mascota a mi hermana? Boscha parpadeó, sus 3 ojos se abrieron un instante por la sorpresa y su corazón se apretó. La presencia de Leo siempre la sacaba de balance. Él era la única persona cuya lógica impenetrable y falta total de interés en el estatus social la desarmaba por completo. ¿Y yo, NNOQ, qué quieres, Noceda? ¿Vienes a recitar las estadísticas de por qué tu hermana es una metiche? Dice Boscha, aunque su mente grita que pare antes de que pierda todo el progreso que ha logrado con Leo. No. Dijo Leo, su mirada se fijó en ella. Había una firmeza nueva en sus ojos, una que no provenía de un cálculo, sino de una convicción. Vengo a decirte que te detengas. No hay ningún beneficio en esto. Solo estás siendo cruel por costumbre, y es una costumbre aburrida, además, esa actitud ya no va contigo. Las palabras golpearon a Boscha más fuerte de lo que cualquier insulto podría haberlo hecho. Aburrida y la confianza de Leo en que ella había cambiado. Para alguien que se alimentaba del drama y la atención, la palabra aburrido era el peor insulto posible. Además, venía de él. Del chico que la desmantelaba completamente con una mirada. La persona que la había escuchado cuando trataba de enseñarle a hablar normal. A quien había abrazado después de derrotar al Grom. Un rubor de molestia y algo más, algo incómodo y parecido a la vergüenza, subió por su cuello. ¿Aburrida? Repitió, su voz bajando a un susurro peligroso. Yo no soy la que va por ahí jugando a ser un artificiero con garabatos de bebé en un guantelete. Y yo no voy por ahí necesitando que todos me teman y me besen los pies para sentirme importante. Respondió Leo, sin pestañear. Parece agotador y muy ineficiente. El pasillo se había quedado en silencio. Algunos estudiantes se habían detenido para observar. Luz observaba con la boca abierta, impresionada por la frontalidad de su hermano. Willow parecía sorprendida. Boscha sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Leo no estaba siguiendo el guión. No se estaba defendiendo con lógica fría, sino con una observación personal y punzante. Y lo peor era que resonaba en una parte de ella que trabajaba duro para ignorar. Su necesidad de validación externa, esa constante hambre de miedo y admiración, sí era agotadora. Tú, no sabes nada de mí. Dijo finalmente, pero la bravuconería había desaparecido de su voz. Sonaba a la defensiva, casi lastimada. Te conozco lo suficiente y he visto cómo eres. Admitió Leo. Por eso sé que puede ser mejor que esto. El silencio que siguió fue palpable. Boscha miró a Leo, luego a las caras expectantes de Luz, Willow y Gus, y luego a sus propias amigas, que parecían igualmente desconcertadas. La rabia que la sostenía comenzó a desinflarse, dejando un vacío incómodo. Dar marcha atrás ahora sería una derrota total. Pero continuar, frente a él, frente a esa mirada que parecía ver a través de su fachada y dejarla completamente vulnerable, se sentía igual de mal. Este no es el final.
dijo, su voz recuperando algo de su dureza habitual, pero sin la convicción de antes. Es la temporada de rugby. Si quieren mi atención, la tendrán en el campo. ¿Dónde importa? Dio media vuelta bruscamente. Vamos. Sus amigas la siguieron, lanzando miradas confusas por encima del hombro. El grupo se dispersó, dejando a Luz, Leo, Willow y Gus en el pasillo. Leo extendió ligeramente su mano como queriendo detener a Boscha, pero simplemente suspira y mira a otro lado. Vaya, hermano. Dijo Luz, silbando bajito. Le diste donde más le duele, en su ego de manual. No era mi intención. Dijo Leo, su expresión pensativa. Solo dije lo que observé. Fue perfecto. Dijo Willow, ofreciéndole una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, Leo. No hay de qué, Willow, eres mi amiga también. Dijo Leo sonriendo suavemente. Pero ella tiene razón en una cosa. En su mente, el campo de rugby es el único lugar donde entiende las reglas. Debemos estar preparados. Escena 2. El desafío y la presión. La tensión no hizo más que aumentar a lo largo del día. Boscha, sintiéndose desafiada y desplazada, redobló sus esfuerzos. Sus burlas fueron más suaves que sus ataques anteriores, menos personales y más centradas en su supuesta superioridad deportiva, pero fueron constantes. Vertió un caldero de babas de caracol de baja graduación cerca de donde Luz estaba comiendo, arruinando su sándwich. Ups. Perdón, humana tote. Mis reflejos de rugby son demasiado rápidos. Luz saltó, furiosa. Eso fue a propósito. ¿Tienes pruebas? Preguntó Boscha con una sonrisa dulce. Boom dice que está bien que exploremos nuevas viscosidades. Lo más frustrante era que los profesores, incluido el director Bump, no hacían nada para detenerlo. Un maestro de transformación pasó junto a Boscha mientras ella accidentalmente hacía que los libros de Gus volaran de sus manos con un pequeño hechizo de viento. Profesora. Protestó Gus. Ah, la rivalidad deportiva. Dijo la profesora con una sonrisa nostálgica. Calienta el espíritu escolar. Sigan así, chicos. Luz estaba exasperada. Encontró a Mitty entre clases. No pueden seguir dejándola salirse con la suya. Boom literalmente dijo que estaba bien que intentara cosas nuevas, como si acosar fuera un pasatiempo. Mitty suspiró, apoyándose en su taquilla. Lo sé. Pero con Boscha, así es como funciona. Durante la temporada de rugby, es insoportable. Y los maestros lo ven como parte del fervor competitivo. Hizo una pausa, sus ojos dorados se encontraron con los marrones de Luz. La única forma de hablar con ella en un lenguaje que entienda es en términos de rugby. Es su mundo entero. Aunque Leo podría intentar hablar con ella. Esas palabras resonaron en la mente de Luz durante el resto de la tarde. Rugby. Un deporte que no entendía, que parecía violento y caótico. Pero si ese era el idioma de Boscha, además su hermano había jugado con Boscha y podría ayudarlos. La gota que colmó el vaso llegó después de la escuela. Boscha y su grupo encontraron a Willow sola, organizando unas plantas en su casillero. No estoy segura de esto. ¿No es demasiado? Dijo Scara mirando a Boscha, la cual no la escucha y con un movimiento rápido y deliberado. Boscha tomó un pequeño bote de basura cercano con magia y lo volcó sobre la cabeza de Willow, cubriéndola de recortes de pergamino y cáscaras de serpiente podridas. ¡Cuidado!, dijo Boscha, sonriendo con superioridad. Algo para que tus plantas crezcan, Park. Willow se quedó paralizada, la basura cayendo de sus hombros, su rostro un cuadro de sorpresa y humillación. Fue entonces cuando Luz, que había visto todo desde el otro extremo del pasillo, no pudo contenerse más. Ya basta, Boscha. Corrió hacia ellas, plantándose entre Willow y las Banshees. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Te desafío, Boscha. A un partido de rugby. Tu equipo contra el nuestro. El silencio fue absoluto. Incluso Boscha pareció sorprendida por un momento. Luego, una sonrisa lenta y amplia se extendió por su rostro. ¿En serio? ¿Tú, y quién más? ¿La casi bruja y el fanático de los humanos? ¿Contra los Banshees, el equipo 3 veces campeón? Se rió, un sonido hueco y burlón. Esto es demasiado bueno. Luz, no. Susurró Willow, limpiándose la basura del cabello. Nunca he jugado rugby en mi vida. Es una locura. Tenemos que enfrentarnos a ella en su propio terreno. Insistió Luz, su entusiasmo ciego superando su sentido común. Es la única manera de que deje de molestarnos. Boscha cruzó los brazos, deleitándose con el momento. Está bien, humana.
Acepto tu desafío patético. Si tu equipo gana, prometo no volver a molestar a Willow. Su sonrisa se volvió maliciosa. Pero si mi equipo gana, Willow, tú y el ilusionista se convierten en nuestras dianas de práctica de tiro. Durante todo el año. ¿Trato? Luz tragó saliva. Las apuestas eran altísimas y normalmente era Leo el que manejaba este tipo de cosas. Pero miró la cara sucia y desanimada de Willow y sintió una oleada de determinación. Trato. Nos vemos en el campo después de la escuela. Escena 3. El entrenamiento desastroso. El campo de Goodby de Exire era una extensión de hierba mágica que brillaba con una luz ligeramente enfermiza, con aros altísimos y retorcidos en cada extremo. Había pozos de arena movediza, arbustos que mordían y trampas de cuerda que colgaban de postes invisibles. Willow y Gus lo observaban con una mezcla de preocupación y miedo. Está bien, equipo, anunció Luz, frotándose las manos. Había cambiado su overol por una camiseta vieja de Eda y unos pantalones cortos. El objetivo es simple. Lanzamos esta pelota a través de esos aros mientras esquivamos todo eso y los ataques del equipo contrario. Señaló vagamente el campo. Luz. Dijo Gus, su voz temblorosa. No es por ser negativo, pero estamos jugando contra campeonas y nosotros apenas hemos tocado una de estas cosas. Detalles. Dijo Luz, con un gesto de la mano. Lo importante es el espíritu. El corazón. La montaña. Su primer error fue asumir que la actitud positiva lo superaba todo. Su segundo error fue subestimar por completo la complejidad atlética y mágica del juego. El entrenamiento fue un desastre desde el principio. Luz intentó hacer que Willow practicara pases con la pelota, pero Willow, aunque fuerte con la magia de plantas, no tenía la coordinación ni la velocidad para atrapar la pesada pelota. Gus intentó usar ilusiones para crear distractores, pero se concentraba tanto en mantener los constructos que tropezaba con su propio pie. Vamos, chicos, concéntrense. Animaba Luz, sonando cada vez más desesperada. Imaginen que Boscha es la pelota. Eso no ayuda, Luz. Gritó Willow, frotándose el brazo donde la bola le había dado un golpe doloroso. Fue entonces cuando Amity apareció en el borde del campo, observando con una expresión de creciente preocupación. Luz, esto no es una buena idea. Dijo, su voz suave pero firme. Willow nunca ha jugado. Boscha y las Bansees entrenan todo el año. Pero tenemos la determinación. Insistió Luz. Y tengo este movimiento que vi en un póster antiguo. Se llama, la bóveda de espinas. Se ve épico. Al escuchar el nombre, el rostro de Amity perdió todo el color. ¿La bóveda de espinas? Luz, no. Ese movimiento es peligroso. Solo debe intentarse por equipos perfectamente sincronizados. Entonces nos sincronizaremos. Anunció Luz. Willow, Gus, escuchen. Yo corro con la pelota, tú, Willow, haces que una enredadera gigante salga del suelo para impulsarme, y tú, Gus, creas una ilusión de mí en 3 lugares diferentes para confundirlas. Simple. Nada en el plan de Luz era simple. Era un desastre teórico que ignoraba la física, la magia y la seguridad básica. Pero Luz, atrapada en su narrativa de subestimados triunfadores, no lo veía. El intento fue catastrófico. La enredadera de Willow brotó demasiado fuerte y en un ángulo erróneo, lanzando a Luz no hacia el aro, sino directamente hacia un seto gruñón. Gus, en pánico, creó no 3, sino 6 ilusiones parpadeantes de luz, lo que solo sirvió para desorientar a la propia Willow. La pelota salió disparada de las manos de Luz y voló como un proyectil pesado hacia Gus. En el último segundo, una pared de tierra sólida se levantó del suelo, interceptando la pelota con un sonido sordo. Detrás de ella, con el brazo extendido y su guantelete brillando con el brillo amarillo de la runa de construcción que acababa de grabar, estaba Leo. Creo que eso es suficiente por hoy, además fue de mucha suerte que la runa haya servido, no la había probado hasta ahora. Dijo, su voz calmada cortando la tensión del aire. La pared de tierra se desmoronó. Luz salió del seto, cubierta de hojas y con el orgullo herido. Gus estaba temblando. Pero fue Willow quien se acercó al límite. Su respiración era entrecortada, sus manos aún temblaban por el esfuerzo de controlar la enredadera salvaje. Se acabó. Dijo, su voz apenas un susurro. El juego. Se acabó, Luz. No voy a hacer esto. Le dio la espalda a Luz, sus hombros caídos. Ven, Gus. Willow, espera. Podemos mejorar. Solo necesitamos otra práctica. Suplicó Luz, pero sus palabras cayeron en oídos sordos.
Willow y Gus se alejaron del campo, dejando a Luz sola, sintiéndose más pequeña y tonta que nunca. Su plan para ayudar a su amiga había terminado lastimándola y alejándola. La determinación que la impulsaba se evaporó, dejando solo un montón de culpa y vergüenza. Parte 4. Una charla de corazón y una decisión. Luz se dejó caer en un tronco cercano, enterrando su rostro en sus manos. Lo arruiné. Murmuró para sí misma. Solo quería ayudar. Solo quería que Boscha dejara de molestarla. Eras como yo. La voz de Amity era suave. Se había sentado a su lado en el tronco, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Luz la miró, sus ojos brillaban con la amenaza de lágrimas. ¿Qué quieres decir? Antes de Boscha. Comenzó Amity, mirando hacia el campo vacío, yo era la capitana de los Banshees. La revelación dejó a Luz sin palabras. Amity, la prodigio de las abominaciones, siempre perfecta y compuesta, como una atleta de élite. Éramos buenas. Continuó Amity, una sombra pasando por su rostro. Muy buenas. Llegamos al campeonato de la isla contra la preparatoria Glandus. El partido estaba empatado. Quedaban segundos. Hizo una pausa, sus dedos jugueteando con el borde de su túnica. Cambié el plan de juego. En el último minuto. Les dije a todas que ejecutáramos la bóveda de espinas. Luz sintió un frío en la espina dorsal. La misma. Sí. La voz de Amity se quebró ligeramente. No estábamos listas. No estábamos sincronizadas. Salió desastroso mal. Mi compañera de equipo se torció el tobillo de una manera horrible. Otra se golpeó la cabeza con el suelo del campo. Fuimos descalificadas y perdimos el campeonato. Finalmente miró a Luz, y en sus ojos dorados había un dolor antiguo y familiar. Y después de eso, nunca volví a jugar rugby. No podía. Cada vez que veía una pelota, solo veía sus caras de dolor y decepción. La historia resonó profundamente en Luz. No era solo un cuento de advertencia, era un espejo. Ella, en su entusiasmo ciego, había estado a punto de lastimar a sus amigos de la misma manera. Había estado tan obsesionada con vencer a Boscha, con la narrativa heroica, que había ignorado por completo las realidades y los riesgos. Yo no sabía. Susurró Luz. Lo sé. Dijo Amity. Y sé que solo querías ayudar. Pero a veces, ayudar significa no obligar a alguien a enfrentarse a sus miedos en tu propio terreno. A veces significa retroceder. Las palabras de Amity la calmaron y al mismo tiempo la dejaron con una nueva determinación, una más humilde. Había prometido enfrentarse a Boscha para proteger a Willow, y aunque el método había sido terrible, la promesa seguía en pie. No podía dejar que Willow y Gus pagaran el precio de su error. Se levantó. Tienes razón. Totalmente en lo cierto. Y voy a arreglarlo. Encontró a Boscha y a las Banshees en el campo, practicando tiros precisos contra unos maniquíes encantados. Se detuvo al borde, respirando hondo. Boscha. Boscha giró, una sonrisa burlona ya en sus labios. ¿Qué pasa, humana? ¿Viniste a rendirte oficialmente? ¿O a pedir una prórroga para tu equipo fantasma? Nos rendimos. Dijo Luz, su voz clara y firme. El trato está hecho. Si ganas por default, entonces yo tomo el lugar de Willow. Yo seré tu práctica de tiro. Déjalos a ellos fuera de esto. La sonrisa de Boscha se desvaneció, reemplazada por una expresión de genuina sorpresa. Esto no era lo que esperaba. Esperaba súplicas, excusas, tal vez más bravuconadas. No esta responsabilidad estoica. Por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Luz y vio algo que reconocía, pero no podía nombrar. Honor. Luego, la ira por la humillación que Leo le había causado antes, por la popularidad de Willow, por todo, regresó con fuerza. Si Luz quería ser la mártir, ella sería la verdugo. Como quieras. Dijo Boscha, su voz gélida. Chicas. Tenemos un nuevo objetivo. Lo que siguió fue un bombardeo implacable. Boscha y sus amigas lanzaron las pelotas de rugby y otras pelotas de práctica contra Luz, que esquivaba y rodaba por el campo, incapaz de defenderse con magia. Cada golpe era contundente, doloroso. Luz se mordió el labio para no gritar, aceptando el castigo. Amity, que había seguido a Luz, observó horrorizada desde la sombra de los árboles. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. La determinación de Luz era admirable, pero era una locura. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y salió corriendo. Encontró a Willow y Gus sentados en los escalones de la escuela, aún visiblemente afectados. Tienen que venir. Jadeó Amity. Es Luz.
Se ofreció como blanco en su lugar y Boscha la está atacando. Willow levantó la cabeza, su confusión se transformó en preocupación, luego en una furia silenciosa. No era la rabia de antes, la que estaba mezclada con miedo. Esta era una furia protectora, clara y fría. Se puso de pie. Eso no va a pasar. Escena 5. Una familia entretenida y una hermandad a prueba. Mientras la tensión se acumulaba en el campo de Exide, un drama paralelo, más personal pero no menos intenso, se desarrollaba en la casa Buo. Eda estaba revolviendo en un viejo baúl, haciendo un ruido entre gruñidos y exclamaciones de triunfo. ¡Ajá! Aquí están. Sacó un álbum de fotos polvoriento, sus páginas descoloridas por el tiempo. Se sentó en el suelo del salón, y Kim se subió a su regazo, curioso. Las fotos mostraban a una Eda mucho más joven, su cabello de un naranja vibrante, con una sonrisa salvaje y despreocupada. Estaba en un campo de rugby, con un uniforme de Exide, blandiendo una pelota de rugby como un trofeo. A su lado, otras brujas jóvenes sonreían. Una de ellas, una chica con rasgos familiares y lentes, lucía una expresión más contenida pero igualmente orgullosa. ¿Esa eres tú, Eda? Pregunta Kim, señalando con su garrita. La única y la más grande. Dijo Eda, con una sonrisa nostálgica. Capitana de las Banshees, goleadora estrella, y la reina indiscutible del arte de la persuasión estratégica. ¿Hacer trampa? Preguntó Kim, con inocencia. Innovación dentro de las reglas. Corrigió Eda, dándole un suave golpe en la cabeza. El punto es que éramos imbatibles. Hasta que cierto sabelotodo de lentes decidió que su camino era seguir las reglas del emperador hasta el infierno. Como si hubiera sido convocada por la mención, el aire frente a la chimenea se onduló y Lilith Clautorne emergió de un círculo de teletransportación, tan elegante y rígida como siempre. Eda. Dijo, su voz era un susurro sereno. Lilith. Replicó Eda, sin levantarse. ¡Qué sorpresa! ¿Viniste a devolver mi cepillo de dientes o a pedir prestado mi suéter favorito otra vez? El emperador ha sido paciente. Dijo Lilith, ignorando la broma. Pero su paciencia tiene límites. Ha llegado el momento de que cumplas tu destino y te unas a la aquelarre. Ven conmigo. Sin resistencia. Eda se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Y dejar todo esto? ¿Mi negocio próspero, mi tranquila vida de retiro, mi colección de chatarra humana? No, gracias. Esta tranquila vida de retiro incluye una maldición que te está consumiendo, hermana. Dijo Lilith, y por primera vez, una pizca de emoción genuina se coló en su voz. Frustración. El emperador puede ayudarte. Puede sanarte. ¿Por qué te aferras a esta fachada? Eda se puso de pie lentamente, su nostalgia se había transformado en una actitud defensiva. ¿Fachada? Esto es lo que soy. La bruja más poderosa de las Islas Hirvientes. Algo que nunca entendiste porque estabas demasiado ocupada besando las botas de velos. Al menos tengo un propósito. Replicó Lilith, su compostura comenzando a agrietarse. Al menos no estoy desperdiciando mi talento en trucos baratos y juegos infantiles. Rugby, Eda. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que queda de tu potencial? ¿Recuerdas esos ridículos juegos? Fue la palabra equivocada. El insulto a sus días de gloria en rugby tocó una fibra sensible en Eda, una mezcla de orgullo y un dolor profundo por el camino que ella y su hermana habían tomado. Sus ojos se estrecharon. ¿Ridículos? ¿Te atreves a llamar ridículo al deporte que una vez amamos, Lilith? El que jugamos juntas antes de que decidieras que eras demasiado buena para todo lo que era divertido. Fue una distracción. Insistió Lilith. Fue libertad. Gritó Eda. Y todavía lo es. ¿Sabes qué? Si quieres llevarme ante tu precioso emperador, tendrás que ganártelo. En mis términos. Lilith frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Un duelo. Declaró Eda, una chispa traviesa regresando a sus ojos. De rugby. Tú contra mí. Si ganas, me iré contigo sin luchar. Si gano, te vas y dejas de molestarme con tus sermones de la aquelarre. La propuesta era tan absurda, tan puramente Eda, que Lilith se quedó boquiabierta por un momento. Luego, una sonrisa pequeña y competitiva, un vestigio de la hermana que una vez fue, asomó en sus labios. ¿En serio? Estás fuera de forma y maldita. ¿Crees que puedes vencerme? Solo hay una forma de averiguarlo, hermana querida. Responde Eda. Con la ayuda de un Oti muy entusiasmado, yo seré las trampas. Y el árbitro. Instalaron un campo improvisado de rugby en el patio delantero.
Usaron piedras para marcar los aros y Oti, estirándose y contorsionándose de maneras imposibles, sirvió como los obstáculos móviles y peligrosos del campo, Kin apoyando a Eda vestido de porrista ya que Eda le había dicho que era un atuendo amenazante. El partido fue caótico, feroz y extrañamente conmovedor. Eda, aunque más lenta y dependiendo más de la astucia que de la velocidad pura, era implacable. Usaba hechizos de varias ramas de la magia, un poco de construcción para crear una barrera, un toque de transformación para hacer que la pelota de trapo que habían encontrado, girara de manera errática, recordándole a Lilith por qué era tan formidable. Lilith, por su parte, luchaba con la precisión y el poder bruto de la magia del aquelarre, pero se notaba que estaba fuera de práctica con la improvisación y el caos controlado del Groovy. El partido llegó a un empate. Quedaba una jugada. Eda, jadeando pero con una sonrisa de triunfo, metió la mano en su bolsillo, donde guardaba su viejo kit de trampas. Un imán para la pelota, un polvo que hacía estornudar, un pequeño saco de telarañas pegajosas. Planeaba lanzarlo justo cuando Lilith fuera a atrapar para asegurar su victoria. Era su estilo. Era lo que siempre había hecho. Pero su mano solo encontró el vacío. El bolsillo estaba limpio. ¿Qué? Leo se dio cuenta. La limpieza semanal compulsiva de Leo había encontrado el kit primero y, al considerarlo, basura potencialmente peligrosa y no ética. Lo había desechado. Eda se quedó sin palabras. Por primera vez en una competencia contra su hermana, no tenía su red de seguridad de trampas. Tenía que ganar, limpiamente. O no ganar en absoluto. Oti gritó el inicio de la jugada final. Lilith tomó la delantera, su forma perfecta, su hechizo de teletransportación lista para interceptar la pelota. Eda la observó, y por un momento, vio no a la poderosa hechicera principal del aquelarre, sino a su hermana mayor, determinada a probarse a sí misma. Y en lugar de un truco, hizo lo que había hecho cuando eran niñas. Confió en su propio instinto y habilidad cruda. Con un gruñido de esfuerzo, lanzó un hechizo de ilusión menor, algo que había aprendido de Lilith, hace mucho tiempo, creando un destello momentáneo de luz que distrajo a su hermana. No fue magia poderosa, fue inteligente. Fue sincero. Ese segundo de distracción fue suficiente. Eda se lanzó, atrapó la pelota de trapo y, con un movimiento que le recordó a sus viejos músculos, la lanzó a través del aro de piedra justo cuando Oti se lanzaba como una trampa. Silencio. Y, gana Eda. Gritó Oti. Lilith cayó de rodillas en la hierba, no por el impacto, sino por la derrota. La devastación en su rostro era palpable. ¡No! ¡No! No puedo regresar con las manos vacías. Susurró. El emperador, espera que te lleve. Si fallo otra vez. Eda la observó, su triunfo momentáneo desvaneciéndose ante la genuina angustia de su hermana. Lilith no era solo la emisaria del emperador. Era su hermana, atrapada en una jaula de su propia creación, con miedo. Con un suspiro que pareció salir de lo más profundo de su ser, Eda se acercó. Se quitó su anillo de oro con forma de esfera, el que siempre llevaba. Toma. Dijo, colocándolo en la mano de Lilith. Dile que me resistí. Dile que fue una pelea reñida. Esto debería probarlo. Lilith miró el anillo, luego a Eda. La gratitud y la confusión luchaban en sus ojos. ¿Por qué? Porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Dijo Eda, su voz inusualmente suave. Y a las hermanas, no se las entrega a emperadores locos sin poner una buena pelea primero. Lilith se puso de pie, apretando el anillo en su puño. Esto no ha terminado, Eda. Lo sé. Dijo Eda, con una sonrisa cansada. Nunca lo está. Lilith se dio la vuelta y abrió otro portal, desapareciendo en un susurro de magia. Eda se quedó sola en el campo improvisado, mirando el lugar donde su hermana había estado. Había ganado, con honestidad. Se sentía extraño. Pero no del todo mal. Escena 6. El partido. La disputa y la verdadera victoria. De vuelta en Exide, el campo de rugby oficial estaba listo para la batalla. Boscha y las Bansees ocupaban su lado, estirándose con la confianza de quien ha ganado incontables veces. Del otro lado, un equipo muy diferente se preparaba. Willow Park, con una determinación feroz y silenciosa en sus ojos. Amity Blig, atándose el cabello con movimientos precisos y nerviosos. Luz Noceda, con moretones visibles pero la cabeza en alto, y Leo Noceda, hermano de Luz y genio del análisis. Gus, desde la banca, sostenía un megáfono hecho de una flor gigante. Atención, criaturas mágicas y estudiantes. Les doy la bienvenida al partido de exhibición más épico de la historia. El director Gump asintió con aprobación desde las gradas.
Excelente espíritu deportivo. El partido comenzó, y fue salvaje desde el primer silbato. Las Bansees eran una máquina bien aceitada. Boscha era veloz y despiadada, lanzando hechizos de fuego para desviar a sus oponentes, su especialidad, como se notaba, mientras Scara usaba sus habilidades de bardo para crear ondas sónicas que desestabilizaban el terreno. Amelia y Kat ejecutaban jugadas complicadas con una sincronización perfecta. Pero el equipo de Willow no se desmoronó. Para sorpresa de todos, eran un contrapunto formidable. Willow había cambiado. No estaba tratando de imitar el atlético estilo de Boscha. Usaba su magia de plantas de manera defensiva y estratégica. Hacía que el césped creciera y enredara los pies de las Bansees, creaba paredes de enredaderas para bloquear pases, incluso hizo que una plataforma de hongos brotara para elevar a Amity hacia un lanzamiento. No era rugby tradicional, era rugby Willow. Amity, superando sus fantasmas, era una fuerza de la naturaleza. Sus abominaciones no solo atrapaban la pelota, la pasaban entre sí en formaciones complejas, creando una red de defensa y ataque fluida. Se movía con una gracia y una determinación que Luz nunca le había visto en el campo. Luz aprendía sobre la marcha. Esquivó una bola de fuego de Boscha y, por instinto, dibujó en el aire el glifo de fuego que había descubierto antes, pero que nunca había dominado. Un torrente de llamas controladas salió de sus dedos, no para atacar, sino para crear una cortina entre ella y Kat, permitiéndole robar la pelota. Había aprendido su cuarto hechizo en medio de la batalla, y fue sin un glifo. Luz miró sus manos y se preguntó cómo había hecho eso sin los cánticos, pero no le dio tiempo a pensar demasiado ahora mismo. Leo por su lado no era la figura del equipo, sino que fue el pegamento que hizo que todo funcionara correctamente, debido a su poca velocidad ha visto todo en su guantelete y su capacidad de análisis, su runa de aire desestabiliza ligeramente a las Bansees, evitando que den un pase correcto o un tiro preciso, a la vez que su nueva runa de construcción del elemento tierra ayuda a defender el aro de cualquier tiro, el único inconveniente es el agotamiento físico que aún conlleva usar cada runa. Fue un partido reñido, agotador y brillante. El marcador se mantuvo igualado. Cuando el reloj mágico mostró que solo quedaba tiempo para una jugada más, estaba claro que todo se decidiría en eso. Boscha, sudando y con la respiración entrecortada, llamó un tiempo fuera. Se acercó a su equipo. Tienen que ir por la bóveda de espinas. Jadeó. Es su única jugada para ganar con el tiempo en su contra. La conocen. La temieron. Están preparadas para eso. Así que nosotros, jugaremos defensiva. Atrapamos la pelota apenas la lancen. Ganamos por la captura. Del otro lado, Luz, Willow, Amity y Leo se reunieron. Luz miró a Amity, una pregunta en sus ojos. Amity miró a Willow. Willow respiró hondo y asintió. Sabían lo que tenían que hacer. Era arriesgado. Era el movimiento que había destrozado a Amity. Pero también era el movimiento que, ejecutado perfectamente, era imparable. Vamos con la bóveda de espinas, dijo Willow, su voz no dejaba lugar a dudas. Ellas saben que haremos eso, hay un 50 y 50 de que esto funcione o no, nunca me gustó dejar cosas a la suerte, pero confío en ustedes, en nosotros. Dice Leo sonriendo, todos parecen sorprendidos por la nueva forma de hablar de Leo, incluso Luz. Pero luego todos sonrieron con determinación. La jugada final comenzó. Luz corrió con la pelota, esquivando un hechizo de fuego de Boscha gracias a que Leo la desestabiliza haciendo fallar su puntería. Willow, en el centro del campo, cerró los ojos y se concentró como nunca antes. No en la fuerza, sino en el control absoluto. Una enredadera gruesa y lisa brotó del suelo, no salvajemente, sino en un arco perfecto y calculado hacia el aro. Amity, a la izquierda, creó dos pequeñas abominaciones que se aferraron a la enredadera, estabilizándola como contrapesos. Leo formó paredes de tierra frente a Scara, Amelia y Kat, evitando que ellas puedan actuar para atacar a Willow. Luz saltó, sus pies encontraron la enredadera como si fuera una rampa. Fue impulsada hacia arriba, hacia el aro, la pelota lista en sus manos. Era hermoso. Era perfecto. Era exactamente como debía ejecutarse la bóveda de espinas. En ese momento, Boscha, que había estado esperando, saltó. No hacia Luz, sino hacia el lugar donde preveía que la pelota estaría después del lanzamiento. Extendió sus manos, sus tres ojos enfocados con intensidad láser. La pelota salió de las manos de Luz, girando hacia el aro. Pero Boscha estaba allí. Con un último esfuerzo, estiró los dedos y
Atrapó la pelota justo cuando cruzaba la línea del aro, dándole a las Vansees el punto de la victoria por atrapar el pelota y así superar al equipo contrario con un marcador de 20-19. El silbato sonó. El campo estalló. Las Vansees se abalanzaron sobre Boscha, celebrando. Habían ganado. Técnicamente. Pero en el rostro de Boscha no había alegría. Solo había un vacío frío. Miró la pelota en sus manos, luego miró al otro lado del campo. Willow, Luz, Amity y Leo estaban juntos. Luz tenía el brazo alrededor de los hombros de Amity, la cual está sonrojada, sonriendo a pesar de la derrota. Willow le daba una palmada en la espalda a Luz. Willow sonreía. Una sonrisa cansada, pero genuina. No había derrota en sus ojos. Había orgullo. Habían ejecutado la bóveda de espinas a la perfección. Habían jugado increíblemente bien. Habían perdido por un tecnicismo, pero en todo lo que importaba, se habían ganado el respeto de todos, incluidas las propias Vansees. Leo estaba sonriendo al ver la actitud de Willow y Amity, sabiendo que son amistades que valen la pena. Leo se acerca alborotando el cabello de Luz y de Willow. Todo el grupo se ríe satisfechos por su rendimiento. Scara se separó del grupo y se acercó a Willow. Oye, Park, eso fue increíble. En serio. Si alguna vez quieres, ya sabes, practicar o algo. Tienes un lugar en el equipo. Si quieres. Amelia y Kata sintieron tímidamente detrás de ella. El ofrecimiento era sincero. Willow miró a Scara, luego a sus amigos. Sonrió y sacudió la cabeza. Gracias. Pero, creo que ya tengo un equipo, además el rugby no es lo mío. Boscha observó la escena. El vacío dentro de ella se expandió. Había ganado. Había logrado lo que quería. ¿Por qué entonces se sentía como si hubiera perdido algo mucho más importante? El rugido de la multitud sonaba hueco. La admiración en los ojos de sus seguidores parecía barata. Había visto algo en el campo hoy, en la forma en que Willow, Luz, Amity y Leo se apoyaban mutuamente, en la forma en que Leo la había confrontado sin miedo, algo que su victoria solitaria no podía igualar. Escena 7. Disculpas. Remates amistosos y secretos revelados. Después de que la multitud se dispersara y el polvo, literal y figurativo, se asentara, Leo encontró a Willow sentada sola en las gradas, bebiendo agua de una botella. Se sentó a su lado sin decir nada por un momento. Jugaste muy bien. Dijo finalmente. Tu uso de la magia de plantas fue estratégicamente brillante. No era solo poder, era inteligencia. Willow sonrió, un poco avergonzada. Gracias, Leo. No pude haberlo hecho sin todos ustedes. Gracias, Leo, eres un buen amigo. Hizo una pausa. Y gracias de nuevo por antes. En el pasillo. No mucha gente se enfrenta a Boscha así. Ella no es invencible. Dijo Leo simplemente. Solo está, muy perdida. En un juego que ella está jugando sola. No muy lejos de allí, Boscha estaba empacando su equipo, sus movimientos eran bruscos y enojados. La victoria sabía a cenizas. El ofrecimiento de Scara a Willow resonaba en sus oídos. La imagen de su equipo admirando a su rival la quemaba, la imagen de Leo mirándola con ligera decepción cuando se alejó en lugar de hablar con Willow. Oye, Boscha. Ella giró. Luz y Amity estaban allí, con Gus un poco más atrás. Pero no era Luz quien hablaba. Era Amity. Su antigua amiga la miraba sin el desdén habitual, sino con algo parecido a lástima. O comprensión. ¿Qué quieren? Gruñó Boscha, evitando su mirada. Sabes que ganaste por un tecnicismo. Dijo Amity. Una victoria es una victoria. Estalló Boscha, pero incluso para sus propios oídos, sonaba hueco. Sí. Lo es, ganaste. Dijo Luz, su voz era sorprendentemente suave. Pero no era la victoria que querías, ¿verdad? Querías que Willow se sintiera pequeña. Y en cambio, se hizo más grande. Querías que todos te temieran. Y en cambio, te respetan un poco menos, incluso después de ganar. Las palabras de Luz fueron directas al corazón del conflicto interno de Boscha. Su necesidad de que la temieran por encima de todo, su lema no declarado de pueden odiarte, siempre y cuando te teman. Se estaba resquebrajando. Porque en ese campo, nadie le tenía miedo a Willow. Le tenían respeto. Y eso era una moneda mucho más valiosa. En ese momento, Willow y Leo se acercaron. Boscha los miró a todos, sintiéndose rodeada no por enemigos, sino por testigos de su propio fracaso. Su mirada se encontró con la de Leo. Él no dijo nada.
solo la miró, y en sus ojos no había reproche, solo una expectativa tranquila, como si esperara que ella finalmente entendiera algo. Algo dentro de Boscha se rompió. La rabia, el orgullo, la necesidad de ganar, se desvanecieron, dejando solo un cansancio profundo y una vergüenza aún más profunda. Miró a Willow. Lo siento. Las palabras salieron en un susurro ronco, apenas audibles. Pero en el silencio del campo vacío, resonaron como un grito. ¿Qué? Preguntó Willow, sin estar segura de haber oído bien. Lo siento. Repitió Boscha, levantando la vista. Sus 3 ojos estaban ligeramente húmedos, algo que nunca permitiría en público. Por la basura. Por los insultos. Por ser tan... Esta última palabra fue un eco directo de cómo había sido con Willow y al decirlo, pareció liberar algo. Gané el partido. Pero tú, ganaste todo lo demás. Y es frustrante. Fue la disculpa más torpe y menos elegante del mundo. Pero era genuina. Viniendo de Boscha, era un milagro. Willow la observó por un largo momento, luego asintió lentamente. Gracias por decirlo. ¿Esto significa que no vamos a usarlos como dummies de práctica?, preguntó Gus con esperanza. Boscha hizo una mueca. Por supuesto que no. Sería patético. Una sonrisa pequeña jugó en los labios de Skara. Ya sabes, técnicamente, el partido terminó. Pero el campo todavía está reservado por otra hora. Miró a Boscha, luego al grupo de luz. ¿Qué tal un partido de exhibición? Sin apuestas. Sin objetivos de práctica. Solo, rugby. El que se supone que debe ser. La idea flotó en el aire. Luz miró a Willow, quien a su vez miró a Amity. Amity miró a Luz y asintió casi imperceptiblemente. Leo simplemente encogió los hombros. Una recopilación de datos en un entorno no hostil podría ser esclarecedora. Y así, de la manera más improbable, los 2 equipos se reagruparon en el campo. Boscha, Skara, Amelia y Kat por un lado. Luz, Willow, Amity y Leo. Que había intercambiado su guantelete por unos guantes de rugby prestados, por el otro. Gus fue el árbitro entusiasta. El partido fue completamente diferente. Seguía siendo competitivo, pero la crueldad había desaparecido. Había risas cuando alguien fallaba un tiro, aplausos por una buena jugada sin importar de qué equipo fuera. Luz y Skara compitieron por un pase y terminaron chocando de manera no tan elegante, riéndose mientras se levantaban. Amity y Amelia ejecutaron una jugada combinada de abominación y plantas que funcionó a la perfección, sorprendiéndose a sí mismas. Willow y Kat descubrieron que, al combinar plantas y hechizos de bestias menores, podían crear distracciones realmente creativas. Y Leo descubrió que, cuando no estaba analizando cada movimiento para la victoria, en realidad tenía un buen sentido del espacio y una capacidad decente para predecir trayectorias. No era un atleta natural, pero era un estratega nato, y por primera vez, usaba esa estrategia no para vencer, sino para hacer que el juego fuera más interesante para todos. Boscha, liberada de la necesidad de ser la temible capitana, en realidad jugó mejor. Era más fluida, más inventiva. Incluso celebró un tiro particularmente bueno de Willow, un simple gesto con la cabeza que significaba más que 1000 palabras. Después de que terminara el partido, con un empate amistoso, por supuesto, todos estaban tirados en la hierba, jadeando y sonriendo. La rivalidad del día había dado paso a un agotamiento cómodo y un respeto genuino. Fue entonces cuando Skara, con una sonrisa traviesa, sacó su teléfono. Ya saben, todo este espíritu deportivo me recuerda a otra gran victoria en equipo. Deslizó la pantalla y mostró una foto. Era una foto borrosa pero claramente discernible, tomada en la noche de Gron. Mostraba el claro del bosque, con el resplandor del árbol que nació después de derrotar a Gron. En primer plano, capturada en el acto, estaba Boscha, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de un Leo muy rígido, pero también devolviendo el abrazo. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Luego, Luz soltó una carcajada. Amity se sonrojó y miró hacia otro lado, tratando de ocultar una sonrisa. Willow y Gus se rieron abiertamente. Boscha se puso de un color rojo tan profundo que rivalizaba con su cabello. Skara. Dame ese teléfono. Ni pensarlo. Cantó Skara, saltando y empezando a correr. Es mi foto favorita. La llamo la calculadora y la capitana. Un mod para analizar. Vuelve aquí. Rugió Boscha, poniéndose de pie y saliendo disparada tras ella, persiguiendo a Skara a través del campo y hacia la escuela, sus gritos de indignación mezclándose con las risas alegres de su amiga.
Los demás los observaron irse, sus propias risas llenando el aire del atardecer. Leo, todavía sentado en la hierba, observó la escena. Un sentimiento extraño y cálido se extendió en su pecho, además de un pequeño sonrojo en sus mejillas. No era algo que pudiera medir o analizar. Era simplemente agradable. Casi como la sensación que tuvo cuando Bostcha lo abrazó después de Gron, pero menos desconcertante y más familiar. Bueno, dijo Gus, secándose una lágrima de risa. Creo que eso cuenta como un montaje de fin de episodio, ¿no? Absolutamente. Dijo Luz, sonriendo mientras ayudaba a Amity a levantarse. Un montaje perfecto. Sin embargo, Amity casi se cae debido a un dolor en su tobillo. Luz la ayuda y la toma en sus brazos, haciendo a Amity sonrojarse bastante y murmurar algo sobre increíbles deportes. Y mientras el sol se ponía sobre las islas hirvientes, pintando el cielo de naranja y púrpura, un grupo de brujas y dos humanos caminaron juntos fuera de la escuela, no como rivales, ni siquiera solo como amigos, sino como algo nuevo y prometedor. Compañeros de equipo, habiendo descubierto que a veces, la verdadera victoria no está en ganar el juego. Fin del capítulo 18. Espero lo hayan disfrutado y perdón por la tardanza, tendré que subir con menos regularidad debido a que tengo que hacerme exámenes médicos. Así que tal vez me demore al menos una semana en actualizar o tal vez menos, pero volveré. Mañana intentaré subir otro capítulo. La verdad no pensé que este video fuera a quedar tan extenso. Los amo y nos vemos en el siguiente video.